nosotros seguimos diciendo que tenemos un problema de talento gigante, pero no pasa nada. En estos días alguien me decía como, es que está bajando mucho el coeficiente intelectual de los jóvenes, y yo creo que es que esa prueba hay que cambiarla. Nuestra normativa educativa va muy lento. Esta nueva coeficiencia intelectual que finalmente va a tocar medirla diferente. Y es que estas industrias, específicamente diría yo las del entretenimiento, videojuegos, cine, animación, van a una velocidad. Creo que es que nos toca sí o sí empezar de verdad a hacer una gran revolución en el tema de educación y cultura para que podamos empezar a entender para dónde va el tema con los jóvenes, sobre todo del país. Ahora alguien dijo como, uy, este panel, esta conversación solo de mujeres, y esto debería ser más común y menos extraño, ¿cierto? Que más mujeres poderosas conversemos sobre temas importantes. Tengo 2 mujeres increíbles de la industria de la cultura y audiovisual que me acompañan hoy a una conversación muy rápida donde queremos hablar cómo ha avanzado esta industria, por qué, cuál es el potencial que tiene Colombia. Entonces acá tenemos a Paola Mejía, responsable de cultura de Confama. Paola ahorita nos va a contar porque antes era la encargada de empleo en Confama, entonces hemos hablado de la diferencia de los 2 mundos y cómo esa diferencia le ha pegado a su vida. Y Yesenia Valencia es productora, empresaria, audiovisual y actriz, entonces vamos a estar conversando con Yesenia también sobre su experiencia como empresaria en esta industria, cómo los temas de educación han sido particularmente difíciles, un reto para la industria, y también cómo es eso de crear empresa familiar, cómo es eso de trabajar con la familia en la empresa. Entonces, si quieres, Paola, arranquemos contigo. Cuéntanos un poquito como para romper el hielo, cómo ha sido esa transición de empleo a cultura, pasar de una jornada diurna a una más nocturna, yo creo. Bueno, en Confama, en la organización en la que trabajo, me molestan, me dicen que soy la supernumeraria porque antes era la jefe de mercado y publicidad. Entonces, digamos que me he movido bastante dentro de la organización. Yo creo que esa mirada o tomar la decisión desde la organización de que quien manejaba desarrollo económico manejara cultura es muy interesante. Porque en desarrollo económico estamos todo el tiempo pensando cómo hacemos para que las empresas tengan más mercados, crezcan, tengan más posibilidades de rentabilidad, se generen empleos de más calidad. Y la cultura ha sido vista históricamente con un valor muy grande, que es el valor de la transformación social, que es el valor de la resiliencia, de la generación de capacidades creativas, pensamiento crítico, por ejemplo, la promoción de la lectura, que es fundamental, pero no se ha visto históricamente como un sector que tiene la posibilidad de desarrollar, de generar desarrollo económico, de generar empleos de muchísima calidad, empleos donde además la gente trabaja absolutamente feliz y apasionada. Entonces, juntar el mundo del desarrollo económico con la cultura, yo creo que le da un valor grandísimo a ese potencial tan grande que tiene la cultura, continuando con el poder de transformación social, de educación, pero entendiendo que en la cultura se pueden desarrollar empleos de calidad, se puede generar desarrollo económico y pues yo creo que eso es fundamental con lo que estamos haciendo desde Confama. Y pues en la vida personal ha sido muy divertido pasar de trabajar de 8 a 5 de la tarde a terminar a las 10, 11, 12 de la noche, fines de semana, eventos sociales, lanzamientos de películas, conciertos. Entonces, inicialmente fue duro físicamente, me costó organizarme en este tema de organizar mis horarios, pero también genera, yo creo que una magia y una pasión y una conexión con el propósito personal que no tiene comparación. Dijiste algo súper valioso y es que ese empleo que se genera es un empleo que viven con emoción, que viven con propósito. Ese ha sido como, ¿cuál sería ese hallazgo que tú has dicho, uy, esto es diferente, digamos que más de unas empresas tradicionales que venía a manejar a una industria audiovisual, una industria cultural? ¿Cuáles han sido esas diferencias que Pues mira, es que
o son unos sectores, porque cuando hablamos de empresas creativas y culturales, eso es un universo gigante. Son los sectores donde uno llega y ve que incluso muchas personas trabajan porque les apasiona, independientemente del ingreso. Cuando uno ve a un joven haciendo un videojuego, o como nos pasó en el festival de animación que hicimos este año en el Retiro, cuando uno ve un grupo de empresarios jóvenes apasionadísimos, que uno los ve, pareciera que estuvieran haciendo, pues, practicando su hobby, no su trabajo. Cuando uno ve que en su tiempo libre lo que hacen es estudiar para aprender más, y hablando pues de videojuegos, pero si hablamos de la música, hay algo que conecte más los corazones, los cuerpos y la vibración que la música. O sea, ver a un artista en escena, pues creo que es de las cosas que más nos conecta a todos, pero si hablamos de cine, que seguramente pues ya se tiene mucha más información, pero cuando hablamos de cine y cuando aquellos apasionados por el cine, como algunos compañeros que veo acá, Claudia, Triana, Catalina Mesa, se dedican años a una producción, a un documental, a una película, ahí hay pasión, ahí ese amor por ese trabajo pasa y sobrepasa de gran manera la relación que hay simplemente con el ingreso. El reto y lo importante está en que todos los trabajadores del sector creativo y cultural tengan una remuneración digna, porque si hablamos de videojuegos hay una remuneración digna, seguramente. Cuando hablamos de animación, cuando hablamos de música, uno puede decir que sí, pero cuando hablamos, por ejemplo, de teatro, pues hay unos retos grandísimos en la formalización y en los empleos de calidad. Entonces, por eso digo que cuando hablamos del sector creativo y cultural o las empresas creativas y culturales, es un mundo bastante grande, muy diverso, con retos muy distintos entre cada subsector. Buenísimo. Y hablando de ese talento, Yesenia, algo me han contado de las dificultades que se encuentran para encontrar ese talento con una formación ya previa. Con eso que hay tantos jóvenes que lo viven y que cuando una vez entran es un trabajo que se hace con tanto propósito, con tanto amor. ¿Cuál ha sido el mayor reto que has encontrado ahí en talento y cómo lo has logrado trabajar? Bueno, es como importante hacer como una pequeña introducción para que la gente entienda por qué escaseamos tanto en el talento, y es que dentro de mi compañía nosotros tenemos 2 centros de negocio, uno que es Stargate, que son VFX, que son los efectos visuales para series, para películas. ¿Qué son los efectos visuales? Era lo que antiguamente llamábamos los efectos especiales. Las explosiones, los carros que se vuelcan, los disparos, todas estas películas de Hollywood que uno ve, eso se llamaban efectos especiales, y se llamaban efectos especiales porque se hacían en vivo y en directo. Hoy en día se llaman efectos visuales porque ya se hacen en postproducción. Entonces, cuando yo me refiero a los artistas visuales, me refiero a eso. Nosotros, mi hermano, que incluso dentro de poquito va a contar la historia porque Sam Nicholson es nuestro socio desde Los Ángeles, encontrar el VFX en Colombia es imposible. O sea, realmente los chicos que lo saben porque en nuestra compañía nos tocó capacitarlos inicialmente. O 2, no hay. O sea, no hay una carrera, no hay una formación, no hay un estudio sobre los VFX. Y es una de las industrias, según el Banco Interamericano de Desarrollo, que acaba de sacar un estudio, una de las industrias que más va a crecer en el audiovisual en el mundo. Y no hay talento, porque incluso acabamos de hacer una alianza con la Universidad del Rosario para abrir una facultad para que aprendan a hacer los VFX. Y uno de los retos era, ¿cómo les decimos a ellos qué son los VFX? Que seguramente les va a encantar y que los estudien. Porque hay un desconocimiento muy amplio y muy grande en el tema audiovisual. Casi todo el mundo se sueña con ser o actor, productor o director. Y hay unos campos gigantes alrededor del audiovisual que todavía hay que empezar a profesionalizar y a organizar para que podamos generar unas estrategias donde nuestros jóvenes, que estoy completamente segura, empiecen a ver esas nuevas carreras también como grandes posibilidades. Buenísimo. O sea, esos jóvenes, por ejemplo, los con los que tú ya has trabajado, los cogen desde el colegio. No, a nosotros nos tocó, no te imaginas, hicimos una búsqueda gigante y encontramos chicos del SENA que estudian multimedia, que eran los que más se acercaban un poquito a lo que necesitábamos.
Entonces, ¿qué nos tocó? Nos tocó armar escuela donde les pagábamos un mínimo para que estudiaran 8 horas diarias VFX durante 3 meses para saber si tenían el talento o no, y si tenían el talento pasaban inmediatamente a proyecto, y si no, pues ya hasta ahí podíamos llegar nosotros, porque pues hasta ahí podíamos llegar nosotros como compañía, pero yo creo que un ejercicio de educación serio, constante, disciplinado, pues los va a llevar mucho más lejos. Lo que pasa es que yo máximo podía tener los 3 meses como empresa, pero estoy segura que muchos de ellos podían avanzar. Quisiera agregarle algo ahí, si puedo, Kate. Y tú y yo, que además compartimos muchos espacios de trabajo en la mesa de talento del CUE, que es el Comité Universidad Empresa Estado. Y es que estas industrias, específicamente diría yo las del entretenimiento, videojuegos, cine, animación, van a una velocidad de carrera, ¿cierto? Y nuestras instituciones de educación superior van a un paso lento. Aquí deben haber algunos, ahorita me regañan cuando me baje. Y para no echarles el agua sucia solo a las instituciones de educación superior, nuestra normativa educativa va muy lento. O sea, porque cuando una institución de educación en Colombia tiene que hacer una investigación de mercado tradicional, además, que nada que ver, y además tiene que empezar a pedir permisos al Ministerio de Trabajo. Ya pasaron 3 años. Y hay que esperar a que le asignen unos pares académicos que no saben del tema y que vienen a evaluar. Y se demoran en responder si ese programa es o no. La empresa de Yesenia ya va en la siguiente generación. Cuando nosotros aquí creemos que todo tiene que ser a través de un título universitario de 5 años o de pronto técnico de 2 años, y la formación que estas empresas hacen dura 1 año o menos. La historia que nos está contando Yesenia ya me la sé con todos los sectores y todos los empresarios. Me tocó formar el talento aquí en la empresa. Y lo complejo es que esto lo decimos en muchos espacios académicos, empresariales, y no pasa nada. Nosotros seguimos diciendo que tenemos un problema de talento gigante, pero no pasa nada. Y si no despertamos, pues nos vamos a perder el cuarto de hora que tenemos para empezar a tener el talento, no solo para nuestras empresas, sino para exportar el talento también. Hoy que además el tema del trabajo o el trabajo pues desde casa es posible. Pau, además, ¿sabes qué? Yo quiero complementar una cosa ahí, es que yo siempre me he preguntado, cuando yo de política no sé nada, pero cuando yo veo todo lo que hacen los gobernantes y entonces no sé cuántos billones de pesos para la carretera 5G, no sé cuántos billones para Transmilenio, no sé o sea, una cantidad para el metro y todas estas infraestructuras que tienen unos costos gigantes, inmensos, yo digo, ¿cuándo vamos a hacer ese tipo de inversiones gigantes en cultura y en educación? ¿Cuándo será que tenemos un presidente psicólogo que empiece a entender que es súper importante la salud mental de los seres humanos y que la salud mental de los seres humanos solo se logra con educación? Porque es la única manera de prepararnos y de estar listos y dispuestos a lo que se viene. ¿Por qué? Porque entonces hacemos estas grandes obras, no sé cuánto costaría Transmilenio, para que entonces nuestros jóvenes vayan y lo destruyan en 5 minutos. Entonces uno dice, ¿cuándo se va a hacer? Y claro, la respuesta, Pau, es siempre, pero si el presupuesto de educación es el más grande de todos, ¿no? Y uno dice, ¿educación cuál? O sea, porque finalmente estamos así. ¿Qué educación? ¿Dónde vamos a hacer unos ejercicios revolucionarios, innovadores y muy dinámicos para estas nuevas generaciones, este nuevo pensamiento, esta nueva coeficiencia intelectual que finalmente va a tocar medirla diferente? O sea, si en estos días alguien me decía como, es que está bajando mucho el coeficiente intelectual de los jóvenes, y yo creo que es que esa prueba hay que cambiarla. Yo creo que es que ya las mentes, yo miro a mi sobrino tiene 8 años, Jacobo tiene 8 años y Jacobo ya graba, edita, o sea, hace una cantidad de cosas que yo digo, yo creo que es que nos toca sí o sí empezar de verdad a hacer una gran revolución en el tema de educación y cultura para que podamos empezar a entender para dónde va el tema con los jóvenes, sobre todo el país, que lo que decía ahorita Pablo es cierto, es que cuando mi esposo dice, esto es tan chévere que da pena que te paguen, porque la pasas tan bien en las industrias creativas que da pena que te paguen, es que la estoy pasando tan bueno. Impresionante. Sí.
Bueno, ahí nos queda una gran tarea. Aprovecho que está Mariana, mi colega de la ANDI, con la Cámara de Universidades. Una gran tarea para que la ejecutemos y la trabajemos. Ya que nos metimos ahí un poquito en política, ¿cuáles han sido sus avances o qué avances Qué miedo. faltan? No tan... Metámonos en política pública. Bueno, ¿Qué avances hemos tenido en política pública para esta industria creativa, esta industria audiovisual en Colombia? ¿Qué crees que es lo que necesitamos que se dé más rápido y más urgente en política pública para que logremos de verdad aprovechar este potencial que tenemos hoy? bueno, yo creo que se han hecho cosas. Hoy contamos con una ley de cine muy fuerte, una ley de cine que ha permitido pues el desarrollo de producciones nacionales. Tenemos la ley del decreto, no me acuerdo el número, que es el que administra COCREA, que es el de incentivos para la cultura, que tiene un reto muy 814. grande, la 814, que tiene un reto muy grande, y es que la mayoría de la gente no la entiende. Entonces ahí hay que hacer una pedagogía grande para que los empresarios entiendan cómo pueden donar, beneficiarse de ese descuento de renta, pero que además de beneficiarse de un descuento de renta, están haciendo país al aportar a las empresas culturales. Hay en trámite una ley de música que está demorada, obviamente todas las leyes están demoradas en su trámite en estos últimos tiempos, pero esa ley de música también tiene unas posibilidades importantes porque la música está creciendo muchísimo en nuestro país. En Antioquia, específicamente en Medellín, pues las cifras son impresionantes. En el 2019, que teníamos, digamos, la música y espectáculos en vivo en el mejor momento, tuvimos, digamos, en el reporte de ley de espectáculos públicos 24.000 millones de pesos en lo que se registró en la plataforma de información, que seguramente no es la información total de ingresos de música en vivo en Medellín. Y en el 2022, porque 2023 no tenemos datos, otro gran problema, seguimiento y datos, llegamos a 54.000 millones. Entonces la música en vivo está creciendo un montón. Nuestros artistas en el mundo están poniendo a Medellín en el mapa. De 10 artistas colombianos que se escuchan en el mundo, 7 son de Medellín. Hoy podemos hablar que estamos hablando que en Colombia hay alrededor de 300 grandes espectáculos de música en vivo, muy superiores a Perú, vamos detrás de México. Entonces, la música tiene una oportunidad, pero hoy no tiene una ley que la fortalezca. Entonces, yo creo que hay que seguir avanzando mucho. Hay un país que yo admiro mucho, que es Brasil, con la ley Rouanet. La inversión de cultura en empresas culturales en Brasil me la sueño. Es una ley fácil, es una ley que se aplica, que todo el mundo entiende. Entonces yo sueño que lleguemos allá algún día, pero además yo creo que el problema fundamental de esta industria, pero me atrevo a decir que de muchas industrias, está en la formación del talento. Entonces mientras sigamos teniendo unas leyes de educación lentas, atrasadas, enquilosadas, y ahora sacamos, y tú lo conoces muy bien, ya se me olvidó, yo olvido las cosas que me convienen. ¿Cómo es que se llama? La que va como por técnica, técnica 1, técnica 2, técnica nivel no sé qué, tecnología. Bueno, no me acuerdo esta ley que habla de cómo transitar en la educación, que se vuelve más compleja, pues esto no va a avanzar. Y no solo el problema es para las empresas colombianas que no encuentran el talento, que eso ya es grave, sino las empresas internacionales que quieren venir a hacer producciones acá, porque los escenarios son maravillosos, porque saben que hay gente inteligente, porque saben que trabajamos con todas las ganas y la pasión, pues llegan y dicen qué rico Colombia, no, pero no se puede porque no hay talento, porque no hablamos inglés, porque no tenemos las especialidades que necesitamos, vamos y nos vamos para otro país. Bueno, yo creo que estamos en un buen momento, no para legislar, sino un momento bueno para que trabajemos juntos, porque sí creo que hay una disposición de las universidades muy grande a trabajar, a entender esas necesidades, a ver cómo no lo hacemos por el camino tradicional tan demorado, sino cómo hacemos con formación complementaria, bueno, cursos. Yo creo que ahí nos queda una tarea muy grande y en los espacios que hacemos parte, que Paola menciona. Y además que es la oportunidad de reinventarse, porque las universidades se van a quedar sin estudiantes, ¿no? Ya. Cada vez nacen menos niños, la gente
tiene Vamos, más te están hábitos de descuidando en las autoestudio. universidades ahorita. Total. No, pero sí. Que saludes. Pero sí es una pero- realidad. La rectora... Pero de yo esa le amiga quería complementar algo que le falta, siento yo que hace falta un poquito dentro de lo que está diciendo Pau, es que los artistas en Colombia, y lo digo porque me sucedió exactamente lo mismo, cuando hablan de la palabra emprendimiento, nosotros nunca nos sentimos incluidos, porque tú eres gestor cultural, pero cuando se habla de los grandes grupos económicos, nosotros nunca sentimos que podemos pertenecer a eso. O sea, cuando yo arranqué SmartFilms y empecé a hacer el festival de cine y empecé con mi empresa, mi ejercicio siempre era con el concepto que normalmente solemos tener los artistas y es me apoyas, me colaboras, me ayudas, pero el ejercicio de hagamos negocio, ese no existe. Yo recuerdo que cuando yo llegué a Impulsa y llegué a todo este ejercicio, era muy chistoso, hablaban de modelo de negocio y yo, ¿y eso con qué se come? ¿Eso qué es? Y hoy en día pasa algo muy constante dentro de este ejercicio y es que casi que sienten que la comercialización es casi un delito, o sea, como que mi obra de arte comercializada, negocio, eso alcanza todavía a generar demasiado ruido en nuestro gremio y creo que una de las cosas lindas que se podría hacer es empezar a tener, porque yo siempre me lo pregunté, yo soy actriz y yo siempre me pregunté, yo decía, yo no entiendo por qué yo veo a mis amigas que o XY, el que se hace médico, se muere médico. El que se hace abogado, se muere abogado. Y uno es actor y tiene que montar una marca de ropa, montar un restaurante. O sea, no tienes el ejercicio continuo del salario decente, de tener tus prestaciones y de tener un ejercicio empresarial y corporativo como lo tiene cualquier gremio. Entonces, la lucha de poder lograr y volvernos industria y ser una industria creativa en el país, pues Alemania, su principal industria es la creativa, o sea, estamos perdiendo grandes oportunidades de poder lograr y llevar que Pau decía ahorita una cosa que me encanta, y decía, ¿cómo complemento yo el desarrollo económico con la cultura? Por favor. O sea, ya es hora de empezar a pensar. Yo, mira, curiosamente, y desde la política pública pasa, cuando tú vas a todos los incentivos que tiene el gobierno, todos los incentivos para producir series, que incluso se hace a través de Proimágenes o todo lo que se hace, normalmente yo siempre he dicho, porque eso no puede ser capital semilla. O sea, que eso sea un capital semilla, pero que tú tengas la posibilidad de buscar muchos más recursos económicos con las marcas, con patrocinios, o sea, que puedas crecer tu producción. Ah, pero resulta que el gobierno no te permite que entren marcas. Entonces no pueden hacer product placement, no pueden hacer branding content. Y yo siempre me pregunté, ¿el náufrago dejó de ser la película que fue porque FedEx pagó para que el avión se cayera o porque Wilson, el balón, pagaron millones de dólares para que fuera el mejor amigo de Tom Hanks y dejó de ser el náufrago? No. O sea, necesitamos empezar a generar modelos de negocio muy estructurados dentro del audiovisual y la industria creativa para que podamos hablar de una industria. Porque lo que decía ahorita Paula es cierto, gracias a la ley de cine pasamos de hacer 4 películas al año a hacer 40, creo que el año pasado se hicieron 72, y uno dice, wow, pero están durando una semana en cartelera. O sea, no tenemos audiencias para el cine colombiano, no las hemos construido, porque se necesita publicidad, marketing, o sea, se necesitan otros elementos que si no entramos en esa dinámica, pues no va a pasar nada. Ahí tenemos unos retos muy grandes, como empezamos a trasladar esas buenas prácticas de unas industrias a otras. Por ejemplo, el manejo del talento que hemos visto, lo que ustedes dicen, qué rico que en las empresas tradicionales estuviéramos diciendo, tenemos desempleo, motivado, con propósito, que no rota cada 3 meses, porque están trabajando con su propósito, con su vida. Y acá, venga, ¿cómo trasladamos esos modelos de negocios, de sostenimiento, es de largo plazo? ¿Cómo unimos ahí esos dos mundos? Ahí nos quedan grandes retos. Y pues yo creo que el más grande que se ha dado en esta conversación es el de la educación. Para terminar, voy a irme con cada una en un tema, ese emprender. Y en esta industria que tú ya nos has ilustrado un poquito de lo que se da, de lo que se vive, de lo que se está creando, porque se está construyendo en Colombia, ¿cuál ha sido ese reto más grande que has tenido? Me dijeron, pregúntale por Jackie y Andrés, que eso de trabajar con la familia es particular. Cuéntanos un poquito de eso. No, retos todos, o sea, nosotros
hicimos empresa porque nos ganamos un contrato. Entonces ahí nació la empresa. Mi esposo se burla porque dice que empezamos a jugar a la tiendita. No, yo soy la gerente, usted lleve la contabilidad. O sea, eso estábamos jugando porque para nosotros todo es un juego. Y era un ejercicio de juego y después dijimos, oh my God, ¿en qué nos estamos metiendo? Entonces yo creo que el reto más grande para nosotros fue cambiar nuestra mentalidad y volvernos empresarios culturales. Eso fue una de las cosas. Hoy en día mi compañía genera más de 120 empleos, o sea, como que uno dice, wow, esto se puede y se puede lograr. Y el ejercicio para nosotros siempre fue ese. Obviamente mi empresa es familiar. Yo la verdad, mucha gente dice, no, las empresas familiares, no entiendo cómo trabajan sin la familia. Porque la familia es súper escudera, es súper importante. Mi empresa es de amigos y de familia y siento que son unos escuderos maravillosos. Trabajamos en pro todos los días de sacarla adelante. No es fácil, no es nada fácil. Yo entendí que me podía gremiar, por ejemplo, yo entonces estoy en la ANDI, estoy en FENALCO. ¿Por qué? Porque entendí que si mi cabeza se volvía empresaria, yo podía generar grandes propósitos. Entonces aquí yo tengo la fortuna de tener conflictos y llamo a Fabián, el presidente de Pastas Doria, Fabián, tengo un problema y él me ayuda porque uno como empresario todo el tiempo se está enfrentando a retos que uno no sabe cómo se manejan y de qué manera se hacen. Entonces creo que vale la pena realmente es empezar a comunicarse hacia la cultura y hacia estos nuevos, lo que decía ahorita Paola, estos chicos que vio en el retiro, que para ellos la animación es un hobby, sí, qué delicia, es un hobby desde lo creativo. Ven y empecemos a caminar por lo corporativo, que es lo que te va a permitir tener un mapa de ruta y crecer tu compañía y empezar a exportar. O sea, cuando yo empecé a exportar los VFX, yo no podía creer que yo pudiera exportar un intangible, porque finalmente un intangible. SmartFilms fue catalogado por la OMPI como el festival más incluyente y democrático del mundo. ¿Pero por qué la OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual? Porque nosotros tenemos la propiedad intelectual del festival. Y gracias a yo exporté SmartFilms a México, a Paraguay, a Ecuador, lo estoy exportando a República Dominicana y es un intangible. Entonces, hay una cantidad de cosas que necesitamos. Yo nunca me imaginé que una propiedad intelectual pudiera ser un activo de mi compañía. Y muy grande. Y uno no entiende esas cosas. O el más. No, uno no las entiende, uno no logra captar que tienes una cantidad de activos desde lo creativo, que yo de verdad soy como, hey, necesitamos que alguien nos empiece a convocar desde ese punto de vista. Buenísimo. En estos días me decía un emprendedor que nos encontramos en la plenaria del CUE, que después del festival de animación que hubo en el Retiro, fue increíble lo que su compañía creció y lo que empezaron a exportar en animación. Pau, no quiero adelantarnos demasiado a la conversación que vamos a tener ahora en la agenda, que todos nos van a acompañar, pero sí, cuéntanos qué fue ese primer festival de animación. Sí, no quiero chiviar demasiado de la agenda, pero cuéntanos algo, pues cómo esto está potenciando una cantidad de emprendimientos y de talento colombiano. Bueno, pues nosotros primero empezamos a pensar en esto porque nosotros venimos trabajando alrededor de 6, 7 años en cómo fortalecer las industrias creativas y culturales. Y empezamos a ver dónde éramos potentes, dónde podíamos generar valor y no ir a repetir lo que de pronto ya hay en el mercado. Empezamos con algunas industrias, específicamente mucho la música, y nosotros tenemos un modelo que se llama festivales, donde juntamos ese poder y la magia de la cultura con la posibilidad de hacer negocios. Y por eso nace el Festival de Animación, donde las familias de Antioquia pudieron ir a ver largos y cortometrajes y películas de distintos lugares del mundo. Maravilloso ver la familia sentada viendo una película de Francia, de Camboya, de muchísimos países, pero también ver 22 empresarios colombianos ofreciéndole sus servicios de animación a 10 países del mundo que vinieron a comprar. Fue una energía muy linda. Los compradores no terminaban de darnos muchas palabras de agradecimiento, pero sobre todo de resaltar el valor del talento que encontraron acá en estas empresas. Fue muy emocionante, ahora más tarde vamos a hablar de eso. Bueno, con eso vamos a terminar para que queden también nuestro público que nos escucha animado a ir a escuchar ese hombro a hombro, pero
no sin antes agradecerles que rico en escenarios como el que estamos viendo hoy, hablar de algo que tiene tanto potencial, tantas oportunidades. O sea, yo creo que acá mencionamos retos, pero son oportunidades para trabajar y crecer una industria y de verdad seguir aprovechando ese potencial que tiene Colombia en la industria creativa. Mil gracias, Yesenia, mil gracias, Pau. Gracias, Kate. Nos vemos adentro. Gracias.